Bienvenidos, bienvenidas. Hemos llegado a nuestra clase número 7. Antes de dar inicio con el tema que nos incumbe en esta oportunidad, quiero hacer una aclaración. Tienen a disposición en el campo virtual una solapa en la que encontrarán el primer parcial, ¿sí? Allí van a encontrarse con un PDF en el que tiene las pautas, las consignas, la modalidad, la fecha. En caso de no comprender algo, en caso de que haya alguna inquietud que necesiten despejar, me escriben a mi correo, realizan la pregunta en el foro, lo manejan ustedes, pero no se queden con cuestiones que no sepan resolver. Ahora sí, en esta clase vamos a trabajar con la planificación. Recordemos la clase anterior, hemos trabajado con el currículum, cuáles eran las fidelidades que se le presentaban en este currículum, ¿sí? Cuáles son las características de estos contenidos en cuanto al currículum. En esta ocasión vamos a trabajar con la planificación, como ya he dicho. Tienen como lectura obligatoria al autor Díaz Ángel Barría. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido con otros aportes, un recorrido un poquito más específico, ya que él toma una parte nada más de la planificación. Como verán, es un tema bastante complejo, es un tema que requiere de mucha preparación, es un tema que ustedes como principiantes en la formación docente van a trabajar muchísimo, van a hacer mucho hincapié en ellos, van a ver diferentes miradas en cuanto a la planificación. En esta clase solamente mi propósito es que tengan un pantallazo, que tengan una primera vista y que puedan abrir la puerta a lo que es la planificación y cuáles son algunas de las cuestiones importantes que incumben en ella. Pero como ya les anticipé, es un tema que ustedes van a seguir trabajando a lo largo de toda su formación. Vamos a presentar pantalla. Bien. Ahora sí. Para iniciar, retomé una cita de las autoras Laura Bazans y Stella Kurz. Recuerdan que ya habíamos trabajado en ella en las clases anteriores, ¿sí? Estas autoras plantean que enseñar es también pensar, valorar, anticipar, imaginar, es decir, construir representaciones acerca de la actividad. En estos términos, la enseñanza como acción del docente comprende momentos en que piensa, anticipa, en fin, planifica su enseñanza. Aquí podemos ver cómo en esta definición, ¿sí?, se hace más extensa, se hace más amplia, en donde se ponen en juego otras cuestiones solamente específicas de lo que es una planificación en cuanto a un diseño o en cuanto a una programación o en cuanto a un plan de trabajo o en cuanto a una cuestión burocrática para presentar y para cumplir, ¿sí? Acá estas autoras hablan de anticipar momentos en que uno tiene que pensar, en donde se hacen representaciones acerca de cuáles son estas actividades que se van a presentar a la hora de la planificación. Esta planificación tiene un tiempo, ¿sí? Toda planificación requiere de un tiempo. Por ejemplo, en el nivel primario, sin duda, necesitamos realizar una planificación del año escolar, ¿sí?, en el cual luego cada docente va a desglosar y va a hacer un recorte de esa planificación anual de acuerdo a lo que se le pida en su institución. Esa planificación anual puede llegar a ser luego cuatrimestral, trimestral, bimestral, semestral. Eso depende de la forma del trabajo y la manera en que cada
cada institución coordine con los docentes. También se puede realizar una unidad del programa, ¿sí? Es decir, realizar específicamente un recorte de un área, ¿sí? O un tema a trabajar. Entonces, uno allí realiza una planificación más acotada, donde su selección de contenido es más acotada y donde los propósitos en esa planificación van a ser más específicos. Y por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que la planificación se realiza en la clase, ¿sí? Todos los docentes vamos con una planificación a las clases. En primaria, por lo general, esta clase tiene que estar plasmada, puede estar en soporte papel o hoy en día con la actualización y las nuevas tecnologías pueden estar de manera digital, pero por lo general es una planificación diaria en la que requiere que el docente tenga su anticipación de la actividad, donde el docente tenga su programación en cuanto a cuáles son aquellos objetivos y propósitos que pretende cada una de sus clases. Cuando hablamos de la complejidad de la planificación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esta complejidad, acá como dicen los autores, el docente está comprometido en una tarea cognitiva que consiste en representarse de manera anticipada las acciones educativas, y aquí nuevamente aparece la palabra representarse, la palabra representación, ¿sí? Es decir, que en esta tarea anticipada de la acción educativa también el docente pone en juego cuáles son sus concepciones, pone en juego cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas en cuanto a su planificación y en cuanto a lo que va a llevar a cabo en ese tiempo predeterminado de la planificación con sus alumnos. Intervienen, por supuesto, también concepciones de enseñanza, cuáles son las concepciones de aprendizaje que tiene cada uno de estos docentes en la planificación, y también incluye, ¿sí?, el diseño curricular, este diseño curricular que tenemos nosotros prescriptivo, este diseño que sin duda tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar la planificación. Y también tenemos que tener en cuenta, por último, la institución en la que realizamos esa planificación, su cultura institucional, los acuerdos que uno tiene en esa planificación. De aquí entonces es lo que quiero hacer referencia en cuanto a la complejidad que es la planificación. También tenemos que tener en cuenta los problemas que podemos encontrar en la planificación, ¿sí? Feldman y Palamidesi destacan 4 aspectos que contribuyen alrededor de estos problemas a la hora de planificar. Uno es el propósito de resolver algún problema. El segundo es la representación que se realizan en estas acciones educativas, la anticipación, la prueba o el intento, ¿sí?, de realizar esta planificación. En cuanto al primero, con el propósito de resolver algún problema, dice: se planifica, se diseña, se proyecta para modificar algo existente o crear algún sistema, dispositivo o proceso. Cualquier aceptación del plan, proyecto, diseño incluye una representación. Nosotros tenemos que hacer una representación y se realiza una presentación. Y en cuanto a la anticipación, refiere a que este plan es un intento, es una propuesta, ¿sí?, de realizar algo. Entonces, en este proyecto, en esta anticipación, en este estado de alguna de las cosas, quiere adquirir forma en la práctica. Es decir, que todas estas cuestiones recién podemos verlas en las prácticas, y es ahí donde podemos darnos cuenta que seguramente este plan no va a ser definitivo y seguramente va a ser una prueba, un intento de muchas cosas que también pasen en el momento para poder llevar adelante esta planificación. A su vez, esta representación anticipada, que era la que hablábamos recién de las acciones educativas, puede, no obstante, preverse solo en partes,
¿sí? Y es decir, aquí vamos a referirnos a la planificación como una hipótesis de trabajo, ¿sí? A diferencia de una perspectiva de la planificación, es decir, a diferencia de esta planificación de un modelo exhaustivo de la práctica, de una planificación arraigada a lo que se debe concretar directamente, a lo que sí o sí tenemos que estar, que debe estar escrito en esa planificación, a ese modelo que se apega, ¿sí?, a nuestra práctica, alejarnos, corrernos de esa postura con un modelo que aplica, un modelo en el cual deba realizarse ajustes a las prácticas de la enseñanza, como dice Feldman. La representación anticipada de las acciones puede, no obstante, preservar solo en partes. De allí el carácter de hipótesis de trabajo de la planificación. A diferencia, una perspectiva de la planificación que lo otorga el carácter de modelo exhaustivo de la práctica, plan, modelo que se aplica o modelo del cual debe ajustarse las prácticas de enseñanza. Para Stenhouse, entonces, también, ¿sí?, también nos habla, más allá de que su fuerte y sus planteos principales hablan del currículum, también nos hace un aporte en cuanto a esta formación de la planificación, a este plan hipotético, dice él, ya que no puede ser con certeza, ya que no podemos saber con certeza qué ocurrirá a la hora de llevar a la práctica nuestra planificación, a la hora de poder brindarles a los estudiantes todo este diseño que uno tenía elaborado, que uno anticipa, que uno planifica, ¿sí? Muchas veces esto se lleva a un ámbito desconocido en el cual pueden surgir muchas cosas que hacen que esta planificación entonces sea hipotética, como nos plantea el autor. Aún así, no descarto la necesidad de una previsión o proyecto, dice el autor, pero como hipótesis a investigar, a poner a prueba mientras se desenvuelve. No desmerece la planificación, sino que esta planificación siempre pueda estar disponible para tener en cuenta algunas cuestiones que se le presentan en el día a día. Por su parte, María Cristina Davini identifica dos niveles en la planificación que realizan los docentes. El primero es la planificación general del curso, es decir, esta planificación que venimos hablando, que podemos tomar el ejemplo en primaria, la planificación anual, y otra es la planificación propiamente dicha, esta planificación que se lleva a cabo en el aula, que se materializa en el aula y que realizan los docentes día a día. Por su parte también, el autor Díaz Barreras Ángel, van a encontrar ustedes la bibliografía, pueden realizar la lectura detallada, solamente yo voy a hacer una primera aproximación. Señala que estas aprobaciones y estas implementaciones de los programas se mueven en tres esferas. En estas esferas podemos encontrar la académica, la burocrático-administrativa y la de poder. En cuanto a la burocrática, refiere a que en muchas instituciones, por ejemplo, tenemos que pensar desde diferentes maneras, pueden pensar en la planificación en cuanto a planificar qué docente eligen para poner en un grado, en cuanto a cuál es la disposición que tienen para abrir o para cerrar un curso, en cuanto a cómo se manejan y cómo se acuerdan algunos criterios. También esta cuestión de la planificación, ¿sí?, como una norma a seguir, donde algo tiene que estar totalmente regido por la normativa, ¿sí? Otras cuestiones son los programas y los
planes que abordan algunas instituciones ya son preestablecidas, donde ellos quedan totalmente al margen y se ocupan solamente de implementar esta planificación que se les aporta. Y por ejemplo, en el caso de las universidades, y también, si bien el autor refiere al caso específico en las universidades, tenemos que tener en cuenta también que en los niveles, por ejemplo, en primaria, ustedes se van a encontrar a la hora que realicen las observaciones y las visitas a las escuelas con planificaciones quizás en conjunto, con planificaciones quizás individuales. En muchas ocasiones se realizan, por ejemplo, si hay 4 secciones de primer grado, realizan mesas de trabajo, realizan encuentros en donde esa planificación puede llegar a ser en conjunto, ¿sí? Pero por lo general esta planificación es una propuesta y se lleva a cabo por los docentes. En cuanto a lo administrativo y lo académico, dice que es una elaboración de programas en la que se puede anticipar, como recién decía, de manera colectiva y tanto de manera individual. Y en referencia al poder, siempre estamos hablando en esto de las negaciones, las controversias, los acuerdos en torno a las posiciones, a las teorías, a las ideologías, en cuanto a las adaptaciones que se realizan para poder concretarse estos programas. Seguidamente, Filman y Palamidesi refieren a los ámbitos, a los elementos, a las convicciones útiles para poder pensar anticipadamente esta enseñanza, para poder ir planificando anticipadamente cuáles son aquellas cuestiones que luego llevaremos a la práctica. Y nos plantean algunos elementos, la formulación de las intenciones educativas. Aquí van a encontrarse, tienen la lectura complementaria en la página también. El autor propone esto de decir, bueno, los objetivos específicos para los alumnos van a ser estos, los propósitos específicos que el docente va a perseguir serán estos. A esto refiere en cuanto a la intencionalidad que tenemos en la educación. Las decisiones, ¿sí? Todas decisiones que se toman, como ya habíamos dicho, en la selección y en la organización de los contenidos. También requiere decisiones en torno a cuáles son las tareas, a cuáles son las actividades, cuál va a ser los desafíos que van a presentar los docentes en estas planificaciones a sus alumnos, los materiales, los recursos educativos, es decir, cuáles son los soportes, cuáles son los recursos didácticos que va a utilizar ese docente para poder concretar su planificación y, por supuesto, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de la enseñanza también. Estos elementos son algunos, pueden ser menos, pueden ser más, pero también acá te deja abierto lo que es la complejidad que requiere una planificación y el compromiso y también esto de tampoco aferrarnos a que sí o sí tienen que ser estos elementos y no otros. Toda planificación es variada, no toda planificación son iguales, ¿sí? Sin embargo, toda la planificación tiene el mismo objetivo, lleva el mismo propósito, que es ofrecer un plan organizado para que los estudiantes puedan avanzar en sus aprendizajes. Por último, vamos a tomar los aportes de Jorge Steisman, ¿sí? Este autor nos propone pensar la clase a dar, ¿sí? Aquí ya nos corremos del diseñar, aquí ya nos corremos del programar, ¿sí? Jorge Steisman nos aporta un nuevo término que son las categorías didácticas, ¿sí? Si bien ustedes como estudiantes lo primero que van a aprender es a diseñar, pero van a ver que con el correr del tiempo, una vez que empiecen a ejercer sus prácticas y luego a realizar su labor como docentes en el aula, van a darse cuenta que este diseño, que esta planificación, uno ya no las considera tan
tan en esos parámetros, sino que puede correrse de esa postura y decir, bueno, a ver, en esta clase, ¿qué me propongo? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Qué quiero ofrecer a mis estudiantes? ¿Cuáles serán entonces las actividades que mejor lleve a concretar este propósito de la clase? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las tareas específicas? ¿Cuáles son las tareas que van a requerir un poco más de tiempo? Bueno, en fin, el pensar la clase desde diferentes categorías conceptuales que intervienen, que se van sumando unos a las otras, dice Jorge, y el autor identifica 6 de ellas. Es un tema muy interesante que seguramente en alguna otra oportunidad podemos retomar, o si no, seguro lo van a retomar en el transcurso de su formación. Él identifica estas categorías, en primer lugar, al sentido pedagógico, es decir, ¿qué quiero lograr yo en esta clase? ¿Cuál es mi propósito con esta clase? ¿Cuál es la intencionalidad que persigo en la clase? Las categorías conceptuales del contenido, es decir, aquí la selección del contenido, cuál es el contenido a abordar. Los desafíos cognitivos refieren a cuáles son las tareas, cuáles son estos desafíos que uno va a pretender activar en los alumnos. ¿Cuál es el formato de la actividad? Es decir, ¿qué actividad voy a proponer para activar estos desafíos en mis estudiantes? ¿Y cuáles son los mejores recursos que puedo utilizar para poder colaborar siempre con el aprendizaje? Y el tiempo. Entonces, en esta cuestión hablamos de un pensar la clase y nos corremos un poquito de esto de diseñar y de esto de programar. Para ir cerrando, me gustaría que tengamos en cuenta algunas cuestiones, por ejemplo, ¿qué nos resulta esencial, ¿sí?, al momento de pensar en esta planificación, de anticipar este trabajo, anticipar nuestra enseñanza? ¿Qué consideramos que vale la pena como experiencia de formación? Es decir, ¿qué consideramos importante para ofrecer a nuestros estudiantes? Tanto el nivel de trabajo del conocimiento, es decir, cuáles son aquellos contenidos, cuáles son esos conocimientos que yo considero indispensables y valiosos en transmitir a mis alumnos, las relaciones sociales que se establecen en el aula, las disposiciones que nos gustaría trabajar con los estudiantes, es decir, cuáles son las interacciones que vamos a realizar nosotros como docentes, cuáles son estos recursos que vamos a implementar. Hoy en día podemos utilizar muchísimos recursos tecnológicos, cuáles son los materiales que llevaríamos a cabo en esta planificación. Bueno, como verán, dejamos de compartir. Bien. Como verán, es un tema que requiere mucha complejidad, es un tema que nos ocupa, es un tema que muchas veces nos preocupa, pero sin duda siempre la mirada y siempre la postura va a ser una mejor planificación, una planificación organizada, una planificación anticipada, una planificación pensada en pos de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Voy a dejarles en el aula virtual algunos ejemplos, ¿sí? No lo van a encontrar en la hoja de ruta porque lo estuve pensando ahora y me parece que va a ser necesario que tengan ustedes algunos ejemplos de planificación, algunos ejemplos de planificaciones anuales, algunos ejemplos de alguna secuencia didáctica, ¿sí? Para que ustedes más o menos vayan mirando y vayan incorporándose y vayan adquiriendo un poco de mayor amplitud con el tema. Bueno, espero que les haya servido este recorrido que hemos hecho en esta clase. Los encuentro en nuestra clase número 8. Que tengan una linda semana. Hasta luego.